Continuamos aquí en Radicales Libres y como el formato del programa va a tener de aquí a poco, porque estamos obviamente acomodándonos, columnas permanentes, en este caso vamos a presentar una, la del 14 bis, la columna de los derechos sociales, de los derechos de los trabajadores. Estamos en este caso con el doctor Ivo Singer, abogado laboralista. Ivo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ¿en qué va a consistir esta columna? Bueno, este es el espacio de los trabajadores, es el espacio donde el radicalismo de la capital intenta acercarse a los trabajadores, al mundo del trabajo, entendiendo la importancia que esto tiene en las democracias modernas, Leandro. La defensa de los derechos del trabajador y del consumidor hoy son y hacen a la esencia de una democracia social plena y vigente. En el mundo capitalista estos son dos factores muy importantes. Aquellos países que no tienen un sólido derecho del trabajo vigente y un sólido derecho del consumidor vigente no son países que contengan contenidos democráticos en realidad. Entonces, para hacer de la democracia una cuestión no solo formal, sino material, en estos ejes vamos a transitar porque creemos que son dos ejes donde el radicalismo, si quiere modernizarse, tiene que estar presente en todas sus instancias. Bueno, en realidad son ejes que históricamente el partido ha llevado. Digo, en sus inicios, por ejemplo, lo que plantea el radicalismo es una reforma política importantísima que incluya sectores sociales que no estaban contemplados en el juego político del momento. Y me parece que ahora tenemos que avanzar inexorablemente hacia una democracia sustancial, una democracia que incluya, hoy en nuestro país tenemos casi la mitad de la población en situación de pobreza. Por lo tanto, digo, hay muchas banderas históricas del partido que hay que levantar y tienen que ver justamente con lo que estabas planteando vos, ¿no? Exacto, y hay una verdad histórica que no mucha gente conoce, porque se endilga al peronismo la cuestión vinculada con los derechos de los trabajadores. Pero si hablamos desde el punto de vista legal y constitucional, fueron los constituyentes radicales los que incorporaron el 14 bis, que es el eje central por donde hoy se construye el derecho de los trabajadores, inclusive con una visión mucho más progresista que la del tradicional peronismo. Por ejemplo, y te doy un hito, que es el reconocimiento del derecho de huelga, cosa que la Constitución del 49 no tenía y la Constitución propuesta por los constituyentes radicales sí lo consagró. Bueno, justamente hay todo un debate, Ivo, vinculado al tema del reconocimiento de la Central de Trabajadores Argentinos, que tiene que ver también un poco con todo lo que estás planteando vos. Por supuesto que es una bandera histórica y que tiene que ser rápidamente concretada si se quiere la democracia real y sindical fuerte en la Argentina. Esto tiene que ser rápidamente consagrado. Qué llamativo, porque en definitiva el discurso oficial, ¿no?, del kirchnerismo justamente es como muy inflamado, ¿no?, en cuanto a lo social, y sin embargo la situación es realmente preocupante la que se vive socialmente en nuestro país, ¿no? Preocupante, y además yo te decía al iniciar esta conversación, el gobierno es setentista menos en lo más importante, que es la distribución del ingreso. En eso es retrógrado y se parece mucho al gobierno menemista. Y esto no es una consigna, esta es la realidad. Si nosotros vemos los niveles de distribución del ingreso en la Argentina, a pesar de una formidable situación económica internacional, una formidable posibilidad de recaudación, lo que hace más injusto el sistema actual, hoy tenemos una distribución del ingreso pésima, y si uno la compara con la que existía en la década del 70, estamos a la mitad de lo que existía. Por eso digo, son setentistas, pero se olvidaron de ser setentistas en lo más importante, que es la distribución del ingreso. Bien, por lo tanto sobre estos temas va a girar tu intervención en las columnas del 14 bis. Sí, y quería decirte, para sintetizar, porque mucha gente nos pregunta qué opinamos del gobierno de Néstor Kirchner y ahora el de Cristina en la cuestión vinculada con los derechos de los trabajadores. Yo digo sintéticamente que la agenda en estos temas al gobierno se lo marca la Corte y la Cámara Laboral. Lo sintetizo. Todos los avances que se han producido en materia laboral en estos últimos años no son producto de la decisión política del gobierno, sino que son productos de fallos de la Corte y de fallos de la Cámara Laboral, que han determinado inconstitucionalidades que después, y como respuesta a esos fallos judiciales, el gobierno acompañó. Pero si uno ve los más de 60 proyectos, llamados proyectos Recalde, que existen en el Congreso, que existieron desde el principio de la gestión de Néstor Kirchner, y los que se han sancionado, uno se va a dar cuenta que no más del 10% de esos proyectos
que eran la política del gobierno de Kirchner en materia laboral, se han podido concretar. Así que hay mucho para avanzar, y en ese aspecto creo también, y no creo equivocarme, que Cristina representa una derechización de las relaciones laborales. Todo lo que se ha hecho en la materia en los últimos 5 años, hoy tiene más posibilidades de cercenarse, de achicarse, que de profundizarse. Y el rol de la CGT y el rol de Moyano en esto tiene mucho que ver, porque hoy realmente Moyano es funcional a las necesidades del gobierno. Hay que movilizar otras variantes dentro del sindicalismo argentino como para que realmente los trabajadores ocupen el lugar que se merecen. Sin participación real de los sindicatos, sin democracia sindical, sin un rol activo de los trabajadores, la democracia se constituye meramente formal. Bien, aclarado entonces, la columna del 14 bis va justamente a hacer una suerte de monitoreo de las relaciones laborales en nuestro país, el conflicto en definitiva entre capital y trabajo. Exacto, y con algunas visitas importantes que ya vamos a anunciar. Bien, Ivo Olsinger, muchas gracias por estar aquí en el canal.